La Oficina para Personas con Discapacidad de Desarrollo, también conocida como OPWDD, le brinda apoyo para que viva de la manera más independiente posible. Dependiendo de sus necesidades, tiene la opción de vivir con su familia en su casa familiar, vivir solo o con otros en su propio apartamento o casa, vivir con alguien que no sea un familiar que lo ayude cuando lo necesite, vivir con otra familia, o vivir en un hogar grupal con otras personas con discapacidad de desarrollo. Si vive con su familia o en su propio apartamento o casa, su administrador de atención puede ayudarlo a solicitar los servicios que mejor lo apoyen en estos entornos. Si es menor de 18 años, es posible que pueda recibir un subsidio de vivienda para ayudar a pagar los costos de vivienda. Si desea vivir solo o con otras personas en una casa o apartamento privado, puede calificar para un subsidio de vivienda de OPWDD y puede recibir apoyos y servicios para ayudarlo a administrar sus responsabilidades y perseguir sus intereses. Hay reglas específicas para este programa. Su administrador de atención puede ayudarlo a conocerlas y determinar si un subsidio de vivienda está disponible para usted. También puede estar interesado en vivir con alguien que no sea familiar suyo y que pueda ayudarlo con las cosas con las que necesita ayuda. A esta persona se le denomina un cuidador interno. En este programa se pagan los gastos de vivienda del cuidador interno y su enfoque es estar razonablemente disponible para ayudarlo cuando necesite ayuda en su hogar. Si no está listo para vivir solo o con un cuidador interno, es posible que deba vivir en un hogar grupal o con otra familia. La atención familiar proporciona un entorno hogareño estable y afectuoso. Esta puede ser una buena opción de vivienda para usted si le gusta vivir en una casa familiar. El proveedor de atención familiar se asegura de que tenga la ayuda que necesita para estar seguro y activo. Los proveedores de atención familiar pueden ser solteros o casados, tener o alquilar su casa y provenir de todos los orígenes religiosos, étnicos y sociales. Se les paga por alojamiento, millaje y otros gastos. Otros adultos que viven en el hogar de atención familiar se le someten a verificaciones de antecedentes. Todos los hogares de atención familiar también se le someten a una inspección de seguridad completa y los proveedores reciben capacitación. También puede optar por vivir con un pequeño grupo de personas en un hogar grupal operado por OPWDD o una agencia proveedora de servicios sin fines de lucros. El personal de los hogares grupales ayudará a cumplir sus necesidades y las de las demás personas que viven en el hogar con usted. Para vivir en un hogar grupal, debe cumplir un nivel específico de necesidad o requerir un nivel específico de apoyo que no se puede cumplir en otros tipos de viviendas. Su administrador de atención lo ayudará a conocer los apoyos de vivienda disponibles para usted y a determinar qué opción se adaptará mejor a sus necesidades. Su administrador de atención también lo ayudará a solicitar el apoyo de vivienda que elija. Para obtener más información, visite el sitio web de OPWDD en www.opwdd.ny.gov o llame al 866-946-9733. Personas sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad de habla pueden marcar al 711 para conectarse con el Relay Service de Nueva York.